Nos acompaña en este nuestro programa especial Mauricio Pérez, locutor, escritor y consejero litúrgico, con más de 20 años de trabajo apostólico continuo en México y Estados Unidos. Él comparte con nosotros su pasión por la fe. Los filipenses, a mí personalmente me llena mucho porque cuando me siento triste, cuando siento que la vida me pesa, cuando siento que no puedo, recordarme y repetirme esta frase me llena mucho en la vida. Entonces he querido compartir esta frase como título del libro para que la gente... Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina. Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina, Actitud Latina. Es algo que nos conecta desde México a Argentina. Actitud Latina. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Enríquez Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios, nómina de empleados, libros contables, auditoría, certificados, QuickBooks, trámites de ITIN. 425-235-5336. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Actitud Latina en su programa especial. El día de hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a Mauricio Pérez. Él es locutor, escritor y consejero litúrgico. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en su programa. Karina, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludo con mucho gusto a todo el público. Vamos a hablar primero un poquito acerca de usted. ¿De dónde viene? ¿Es usted mexicano? ¿De dónde? ¿De qué parte? Sí, yo nací en México, en la Ciudad de México. Tengo viviendo en los Estados Unidos ya 16 años, 15 aquí en Seattle. Así es, soy ingeniero de profesión, me dedico, mi tiempo completo lo dedico a la carrera de ingeniería, pero también soy periodista con especialidad en periodismo católico y ejerzo mi tarea como periodista también sobre todo como un trabajo apostólico de servicio a la comunidad. Ahora en su biografía lo que vi es que es productor y locutor del programa de radio Semillas para la Vida, también columnista del periódico El Progreso de la Arquidiócesis de Seattle, y también es colaborador en línea del portal católico.net. Así es que vamos a tener una muy buena charla, muy buena conversación el día de hoy. ¿Qué fue lo primero que nada, qué fue lo primero que lo trajo aquí a los Estados Unidos? El trabajo originalmente fue mi trabajo de ingeniería, buscando yo la oportunidad de desarrollarme en un área de especialidad en una de las empresas más grandes de tecnología que está ubicada aquí en la ciudad. Eso fue lo que me trajo principalmente. Ahora, familia, ¿cómo estamos de familia? ¿Cuántos? ¿Casado? ¿Soltero? Sí, soy casado, mi esposa Lulú, que nos está viendo por televisión, mis hijos Juan Pablo y Marcos, a quienes les mando un saludo. Sí, ellos nacieron acá. ¿Ha sido para ellos, por ejemplo, fácil adaptarse al idioma? ¿Son bilingües sus hijos? Los niños son bilingües porque en la casa hablamos 100% español, de manera que incluso cuando ellos platican entre sí, juegan entre ellos en español, pero son bilingües porque en la escuela, en la televisión, en la calle, en el parque, todo es en inglés. Todo es en inglés, eso es cierto, efectivamente. ¿Cómo tomó la decisión, primero que nada, de comenzar con este programa de radio? Bueno, yo llevaba ya muchos años dedicándome a dar clases de teología para adultos y dando conferencias de Sagrada Escritura, y estaba yo en un viaje, fui a dirigir un retiro espiritual a Polonia, y estando allá en las diferentes basílicas, recorriendo los lugares históricos que conformaron la vida de Juan Pablo II, fue allá que me surgió el interés de hacer algo más en los medios de comunicación, y así fue que comencé primero que nada a grabar un podcast que se llamaba Semillas para la Vida. Esto fue hace 9 años. Okay. Yo lo empecé a grabar, dije, si le invierto media hora diaria y me escuchan 40 personas, vale la pena. Pero me llevé la sorpresa de que a las 2 semanas eran 200 personas, a los pocos meses estaciones de radio de diferentes países pedían permiso de sacarla al aire, y esto fue creciendo. ¿Realmente fue una decisión personal o fue que, digamos, tuvo usted, aparte de la idea, la señal de poder compartir con la gente sus pensamientos? Sí, definitivamente me considero un hombre de fe y creo que esto fue una señal que seguí, y la prueba creo yo de que efectivamente era algo que venía de Dios
es que, bueno, ese proyecto que yo tenía de llegarle a 40 personas, pues con el paso de los años es algo que se transmite en más de 25 estaciones de radio en 9 países. Es algo que me ha llevado de la radio a la prensa escrita, de la prensa escrita a la publicación de libros, al estudio del periodismo. Entonces, pues creo que es la prueba inequívoca de que ese es el camino. Ahora, ¿más de 20 años de experiencia? Sí, de hecho ya son 26 años de experiencia. Comencé cuando tenía 17 años dando clases de teología para adultos. Siempre esto en paralelo a mis estudios de ingeniería, después a mi trabajo como ingeniero. Así es como ha sido. Y consejería, ¿cómo utilizan ustedes la consejería litúrgica? ¿Qué significa eso? Sí, bueno, soy asesor litúrgico del portal católico catholic.net, es el portal católico más grande que hay en la internet. Y ahí soy asesor litúrgico, he participado en algunos cursos como asesor, pero tengo un consultorio en el que la gente envía en línea preguntas, no solamente de liturgia, envía preguntas de Biblia, preguntas de teología, preguntas ciertamente de liturgia, pero también envía preguntas a nivel espiritual personal buscando algún tipo de asesoría, de consejo. Algún tipo de respuesta, digámoslo así. Así es. Los católicos por muchos años como que estábamos un poco perdidos con lo que estaba pasando en la iglesia, nuestros problemas personales. ¿Usted cree que en este momento, con este nuevo Papa que tenemos, los católicos estamos regresando a nuestros principios? Bueno, cada uno de los papas ha aportado algo fantástico. Por ejemplo, Juan Pablo II fue el que viajó primero por todo el mundo y de alguna manera unificó a la iglesia. Todas las iglesias locales comenzaron a sentirse parte de una iglesia universal, que es lo que somos. Después el Papa Benedicto XVI, el hombre más brillante en los últimos tiempos en la historia de la Iglesia Católica, él vino a confirmarnos que lo que hemos creído por tantos años es lo que tenemos que creer y nos explicó cómo y por qué. Ahora el Papa Francisco, con su personalidad y con su sencillez, nos viene a recordar cómo debemos ser en la vida, y en realidad algo muy interesante del Papa Francisco es que nunca dice nada nuevo, pero todo lo que dice suena novedoso, y es el que suena novedoso, el que nos hace sentirnos atraídos a vivirlo, ya no solamente a creerlo, sino ahora también a vivirlo, y creo que estamos viviendo una etapa muy bonita de la iglesia en ese sentido. Realmente estamos como que reencontrándonos con nuestra raíz y regresando a nuestra iglesia, por así llamarlo. Así es. Ahora, una pregunta que tengo, ¿qué es lo que lo motiva a usted como escritor a traer esos pensamientos y compartirlos con toda la gente? Es una sensación muy particular en la que, bueno, yo estudio mucho para poder producir mis programas de radio, para poder dar mis conferencias, para escribir mis artículos. Y lo que comienza a suceder es que llega un momento en que siento que lo que voy aprendiendo no me lo puedo quedar para mí porque es tan fantástico que no me lo puedo quedar. Entonces tengo que compartirlo de alguna manera y pues creo que las maneras resultan insuficientes. Y ahora lo que estoy haciendo actualmente, además de todo lo que ya he contado, pues es escribir libros. ¿Cuántos libros tiene ya en estos momentos? Tengo publicados 3 libros. El primero lo publiqué en inglés, se llama At the Foot of the Cross. Después escribí el segundo libro, es en español, es Todo lo puedo en aquel que me conforta. Okay. Y el más reciente que escribí este año, de hecho lo escribí en inglés y en español, se llama Nuestra familia al pie de la cruz, en inglés se llama Our Family at the Foot of the Cross. Siempre pensando en lo que es la familia, ¿verdad? La familia es importantísima por el hecho de que todos somos parte de una familia, como papás, como esposos, como hermanos, como hijos. Y realmente toda nuestra vida gira de alguna manera en torno a nuestra vida familiar. Entonces, pues, como hombre de fe, nuevamente, qué mejor que darle sentido a la vida de la familia, pues un sentido en el que Dios siempre esté presente. La verdad que es muy importante, a veces nos hace falta la fe y el poco tiempo para poderlo realmente dedicar a nuestras enseñanzas, nuestra religión, la que sea que usted profese ahí en casita. A veces nos sentimos como que perdidos y buscamos las soluciones más inmediatas. Vamos a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos quiero que me platique un poco acerca de este libro, Todo lo puedo en aquel que me conforta. Tuvimos una charla estupenda, así es que vamos a compartirlo con nuestra audiencia. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí con más en Actitud Latina. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. ¿Tu piel está manchada por el sol o la edad? ¿Quieres remover las estrías o tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente quieres verte más bella?
Mill Creek Skin and Laser Center te ofrece tratamientos contra el acné, cicatrices, daño solar, rosácea y más. Contamos con depilación láser, además de escultura corporal para darte la figura que deseas. Mill Creek Skin and Laser Center. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros en este su programa Actitud Latina. Y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, estamos en el programa especial y nos acompaña el día de hoy Mauricio Pérez. Él es locutor, escritor y periodista. Él es productor y locutor del programa de radio Semillas para la Vida y columnista de la revista de la Arquidiócesis de Seattle Northwest Catholic. Muchos títulos, Mauricio, pero nos quedamos acerca del libro. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Así es. Platíquenos un poco acerca de su libro. Sí, este es un libro que me gusta mucho, incluso yo lo leo a veces, me sirve a mí también las reflexiones que he escrito. En realidad es la compilación de una serie de pláticas que escribí para un retiro espiritual que dirigí en alguna ocasión. Es un libro que está basado en diferentes textos de las cartas que compuso San Pablo. El título Todo lo puedo en aquel que me conforta está tomado de un versículo de la carta de San Pablo a los Filipenses. A mí personalmente me llena mucho porque cuando me siento triste, cuando siento que la vida me pesa, cuando siento que no puedo, recordarme y repetirme esta frase me llena mucho en la vida. Entonces he querido compartir esta frase como título del libro para que la gente se lo recuerde a sí misma. Realmente tuvimos la gran experiencia de compartir con usted y con algunas de nuestra gente en la tienda católica Aleluya. Ahí fue donde dio su conferencia y estuvimos platicando mucho acerca de este libro y siempre, como lo dijimos Mauricio, siempre le echamos la culpa a la gente, a todo lo demás. Todo me pasa por los demás, pero en su libro habla completamente diferente. Sí, en realidad en la plática que dimos en la librería Aleluya, la plática se llamaba Si no tengo amor, nada soy, basada precisamente en un capítulo de este libro que lleva ese mismo título y que es una reflexión acerca del himno al amor que compuso San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y yo invitaba al público, les cuento amigos, yo invitaba al público que atendió esta conferencia a que para que tuviera sentido todo lo escucharan en primera persona, porque iba yo a hablar de lo que dice Pablo acerca del amor, que el amor es servicial, que todo lo soporta, que todo lo perdona, que no es jactancioso, que no se engríe, que no se irrita. Y para que tuviera sentido había que pensar cómo amo yo a los demás, si yo no me irrito, si yo soy paciente, si yo soy tolerante, si yo soy servicial. Porque en la medida en que yo empiezo a pensar en los demás, comienzo a hacer a todos culpables de mi situación y en realidad soy yo quien tiene que pensar primero en mí y en cómo amo. Porque es un libro que habla de amor a fin de cuentas, porque lo que nos llena en la vida es el amor. Todos necesitamos sentirnos amados, pero más que sentirnos amados, necesitamos amar. Es lo que a nosotros nos da plenitud en la vida, amar a los demás y en consecuencia nos aman de vuelta. Entonces hay que saber amar, pero para saber amar hay que reflexionar en primera persona cómo estoy amando yo a todos los demás. A veces nosotros como comunidad, como latinos, no tenemos la costumbre de leer, Mauricio. Es un problema muy grave que tenemos en nosotros, pero en este libro las situaciones se manejan muy distintas, es algo muy fácil de leer, muy fácil de entender. Sí, en realidad quise que fuera un libro corto, con la intención precisamente de que sea fácil de leer para la gente. Además de que es un libro en el que no hago análisis bíblico profundo, cosa que suelo hacer en mis conferencias de escritura. Tampoco hago teología muy elevada, no, se trata de reflexiones basadas en la vida de todos los días. Entonces son reflexiones muy sencillas de comprender y reflexiones en las que la gente que ha leído el libro me dice que le gusta porque se siente reflejada en ella. Dice, estás hablándome de mí y eso es lo bonito de este libro. Realmente, ¿por qué es tan difícil que nosotros, entre nosotros mismos y que nosotros nos perdonemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonarnos a nosotros mismos? Perdonarnos a nosotros mismos nos cuesta trabajo porque nos damos cuenta, bueno, hay dos razones. La primera es porque nos queremos tanto que quisiéramos ser más perfectos de lo que somos. O quisiéramos ser perfectos y cuando nos damos cuenta que no lo somos, eso nos confronta, no nos gusta, nos enojamos con nosotros mismos
y entonces pues nos cuesta trabajo perdonarnos, pero a la vez porque nos damos cuenta que con nuestras acciones y con nuestras actitudes muchas veces dañamos a las personas que más amamos, y cuando nos damos cuenta de cuánto las estamos dañando una y otra vez, porque tenemos la tendencia a repetir nuestras fallas, entonces pues nos va pesando el causarle daño a los demás, nos sentimos culpables y pensamos en algún momento que no merecemos nosotros ni siquiera nuestro propio perdón, cosa totalmente equivocada, porque así como sabemos que todos los demás merecen una segunda oportunidad, nosotros también, y nosotros mismos debemos darnos a nosotros mismos una segunda oportunidad de ser mejores de lo que somos. Para que funcionen las cosas. Para que funcionen y para que crezcamos en la vida. Ahora, tenemos un problema muy grave ahorita con nuestros jóvenes. Se está perdiendo ese entorno familiar, los estamos perdiendo por medio del suicidio también. En Snohomish County hemos tenido un número altísimo de jóvenes latinos que están perdiendo la vida. ¿Usted considera que esto es por falta de fe? Creo que en cierta parte sí, hay definitivamente una falta de fe, sobre todo en alguien que llega a tomar una decisión tan radical como quitarse la vida. Pero creo que, siendo honestos, hay una grave responsabilidad en los padres que habría que cuestionarnos como padres de familia si le estamos cumpliendo o no. Curiosamente, esta mañana veía que alguien compartía en una de las redes sociales una foto que decía, era un papá y un hijo, y el papá le advertía al hijo, ten cuidado con los pasos, ten cuidado con el camino que decides seguir. Y el hijo le respondía al papá, ten cuidado tú, papá, porque yo soy quien sigue tus pasos. Y realmente es muy cierto. Entonces, si los papás dan un buen ejemplo y realmente los papás se involucran en la vida de los hijos, pues definitivamente las cosas deben cambiar. Hay una frase del Papa Francisco, hace rato que me preguntaba acerca del Papa Francisco, una frase fantástica que dice a los papás, y lo ha dicho muchas veces, los papás tienen que aprender a perder el tiempo con sus hijos, a perder el tiempo con sus hijos. Simplemente estar con ellos, a estar con ellos haciendo ¿qué? Haciendo nada, perdiendo el tiempo, pero con ellos, porque la presencia de los padres es tan fundamental para que haya una integración, para que se desarrolle una confianza, para que los hijos, cuando tengan dudas fuertes, en vez de recurrir a un amigo que quizás los maloriente, le tengan la confianza a los padres de que ellos son los que, por el amor y experiencia que tienen, son los que los van a encaminar por el buen camino. Los van a llevar por donde tienen que ser. Así es, entonces creo que la presencia de los papás es fundamental aquí. Ahora hablábamos del Papa Francisco. Todos en estos momentos yo creo que se ha reencontrado la iglesia con ese Papa. ¿Hay alguna diferencia que usted vea entre ellos, entre el Papa anterior, este Papa, y la fe, que la gente esté regresando a nuestra iglesia? Cada Papa ha aportado algo diferente. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, fue el que comenzó a viajar por todo el mundo, y eso hermanó a la iglesia en el sentido de que todas las iglesias de todo el mundo se comenzaron a sentir parte de una sola iglesia, que a fin de cuentas es la realidad de la iglesia, pero como que todo eso empezó a unificarnos. En el caso del Papa Benedicto, uno de los hombres más brillantes en la historia de la Iglesia Católica, él con su inteligencia y con su sabiduría teológica vino a recordarnos que lo que la Iglesia ha creído por siempre sigue siendo vigente, y nos explicó por qué y cómo. Y ahora el Papa Francisco, con su manera de ser más espontánea, por su manera de ser quizás más cálida, pues nos recuerda cómo debemos vivir, y sobre todo con sencillez. En realidad, nada de lo que dice el Papa Francisco es nuevo, nada. Sin embargo, todo lo que ha dicho resulta novedoso. Y ese hecho de que resulte novedoso es lo que hace que a la gente le resulte atractivo. Y sobre todo el ejemplo que él da de humildad es un ejemplo que nos confronta, que nos interpela, pero que también se nos antoja. Lo queremos repetir. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos. Estamos conversando con Mauricio Pérez. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! ¿Tu piel está manchada por el sol o la edad? ¿Quieres remover las estrías o tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente quieres verte más bella? Mill Creek Skin and Laser Center te ofrece tratamientos contra el acné, cicatrices, daño solar, rosácea y más. Contamos con depilación láser, además de escultura corporal para darte la figura que deseas. Mill Creek Skin and Laser Center. Enríquez Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios, nómina de empleados, libros contables, auditoría, certificados, QuickBooks, trámites de ITIN, 425-235-5336.
Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Continuamos en nuestra conversación con Mauricio Pérez. Él es productor y locutor del programa de radio Semillas para la Vida. Nos quedamos en la conversación a medias con el Papa Francisco, que todos estamos reconectándonos con él. Y como lo dijo, sí hay una diferencia, pero realmente no es tan grande. Él es, digamos que el Papa del pueblo, lo podríamos llamar así. Hay gente que dice que es el Papa del pueblo, que se está reconectando otra vez la gente con él. Sí, algunos dicen que el Papa Francisco es el Papa de los pobres, otros dicen que es el párroco del mundo. Es realmente un hombre que le gusta estar metido con la gente de una manera muy cercana. Y muy diferente, realmente podemos decirlo así. Estábamos hablando acerca de la familia en el segmento anterior. Platíqueme un poco acerca de ese libro de Nuestra familia al pie de la cruz. Sí, este libro en realidad también me gusta mucho porque la realidad es que todas las familias, todas, creyentes o no creyentes, todas las familias tenemos que cargar con una cruz, nos guste o no. Todos tenemos preocupaciones, angustias, miedos, dolores, sinsabores, desencuentros. Y lo que pretendo con este libro es, reflexionando acerca de la crucifixión misma de Jesús, entender cómo la familia puede darle sentido a esa cruz que le toca cargar. Cuando Jesús tuvo sed, la familia también tiene sed de muchas cosas. ¿Cómo darle sentido a eso? Cuando Jesús perdona a los que lo están crucificando, la familia, todos los miembros, cada uno de los miembros de la familia tiene mucho que perdonar. ¿Cómo aprender a perdonar así como perdonó Jesús? Y todo para poder sanarnos y para poder darle sentido a nuestra vida a pesar de la cruz que muchas veces nos pesa tanto, porque si no pesara no sería una cruz. Realmente todos tenemos una cruz muy personal que cargar, ya sea las adicciones de las familias, la violencia doméstica. Son cruces diferentes, no están hechas de madera, pero podemos sentirlas. ¿Cómo este libro nos puede ayudar o darnos una guía para saber cómo tenemos que cargar esa cruz? Sí, nuevamente es un libro parecido al anterior, a Todo lo puedo en aquel que me conforta, en el sentido de que toda la gente que lo ha leído me dice lo mismo. Hablaste exactamente de mí. Y lo que pasa es que fue muy cuidadoso en especificar todas las cruces que nos toca vivir en la familia, cosa que para mí no fue difícil porque yo también pertenezco a una familia y también tengo papás, tengo hermanos, tuve abuelos y cada uno también vivió su cruz de las cuales yo aprendí. Entonces, la gente al verse reflejada primero le llama la atención, dice, está hablando de mí, de mi situación, exactamente esa es la cruz que estoy cargando hoy. Y después, bueno, siguiendo el ejemplo de Jesús, un Jesús que está muriéndose en una cruz, pero que está ofreciendo esa muerte, un Jesús que está perdonando, que es capaz de darlo todo, que al final se muere, pero cumpliendo toda su misión, y por eso dice, todo está consumado. Bueno, ¿cómo nosotros podemos realmente hacer que nuestra vida tenga sentido? Al grado de que cuando llegue el momento de morir, también podemos ver atrás y decir, todo está consumado, cumplí con mi misión. Y a pesar de haber llevado una cruz muy pesada a cuestas. Ese es el sentido del libro. Pues realmente es una gran oportunidad para nuestra gente que nos está viendo en casita. Busque usted el libro, está en todas las tiendas de Aleluya Catholic Store. Hay 3 localidades, así es que no hay excusas para que vaya usted y lo busque. Si no lo hay, bueno, pues también lo puede obtener en tu página, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la página de internet? Sí, la página se llama semillasparalavida.org. En esa página pueden escuchar también el programa de radio, se transmite por radio, pero pueden escucharlo todos los días a través de la página de internet. Pueden también ahí escuchar otros podcasts que produzco, pueden ver videos que he producido y también pueden ahí adquirir los libros y también pueden adquirir una gran colección de discos compactos y de descargas MP3 de conferencias, de compilaciones de mi programa de radio y de algunos cursos que he dado. ¿Qué es lo que la gente puede escuchar cuando ellos escuchan tu programa de radio? El programa de radio es un programa corto, es un programa que dura 10 minutos y abarco diferentes aspectos, o bien reflexiones acerca de lo que dice la Escritura, o bien comento noticias acerca de lo que acontece en el Vaticano, de la vida del Papa, o bien respondo preguntas al aire que recibo por correo electrónico, preguntas de teología, preguntas de espiritualidad, o en ocasiones tomo un pasaje de la Biblia que me encantó y simplemente lo leo con música bonita de fondo, o a veces hago un ejercicio de meditación o de oración contemplativa en ese espacio. Es un programa muy variado, siempre un programa de fe, pero es un programa muy variado en su contenido. Realmente fue un gusto conocer el día de la conversación, que conocí a una familia que dijeron
que siempre sus amigos les preguntan, ¿por qué? ¿Por qué tú eres tan feliz? ¿Por qué eres tan feliz? Y me dio mucho gusto oír la respuesta de la señora. Dijo, es que nosotros escuchamos a Mauricio Pérez en su programa de radio. Entonces me dio mucho gusto porque estamos hablando de que son 10 minutos, pero realmente la conexión que tiene con la gente es increíble. ¿Qué satisfacción le ha dado a usted poder hacer su programa? Pues sobre todo ver que la gente le sirve y que la gente le ayuda a sentirse más cerca de Dios, que le ayuda a reorientar su vida, algo que yo no esperaba cuando yo pensaba llegarle a 40 personas y ahora son cientos de miles todos los días. Pues es que hay mucha gente que un día me descubre en un taco truck, en un camión de tacos, y me dice, oye, tú eres Mauricio Pérez y te oigo todos los días y te quiero como mi amigo porque te oigo todos los días y yo apenas lo estoy conociendo, pero eso es algo muy bonito. Es una conexión muy bonita que se puede tener. Es una conexión muy especial que se puede tener. ¿Cuáles son los siguientes pasos para Mauricio Pérez? Bueno, en realidad, justamente hoy voy a comenzar, prometí dar hoy el primer teclazo de mi siguiente libro. Es un libro que va a estar basado en espiritualidad de San Agustín. Es un libro que va a tener por título Que me conozca a mí, que te conozca a ti. Va a ser una meditación o una reflexión acerca de una de las oraciones más famosas de San Agustín que lleva ese título. Y bueno, pues seguir escribiendo para la revista, seguir enfocándome ahora en la familia, un tema fundamental. Va a venir el Papa en septiembre a Filadelfia para el Encuentro Mundial de las Familias. Luego en octubre en el Vaticano va a venir el Sínodo de los Obispos, donde van a reflexionar con el Papa acerca de qué tiene que hacer la Iglesia para poder ayudar más a las familias de este mundo. Entonces va a ser uno de los temas de interés en mi trabajo en estos meses por venir. ¿Por qué cuando hay los talleres, por ejemplo, es importante que la gente vaya, que acuda? Cuando tienen las liturgias, cuando hacen reuniones, ¿por qué es importante que la gente acuda a esas reuniones también? Es importante porque a fin de cuentas hay que vivir. Y para poder vivir hay que ser parte de la experiencia. No es lo mismo que me lo platiquen a yo vivirlo. Que no nos platiquen nuestra vida, nosotros tenemos que ser protagonistas de ella. Y para ser protagonistas tenemos que actuar, tenemos por eso que involucrarnos, que participar. Es la mejor manera de aprender, de crecer y de vivir. ¿Algún consejo más que tengas para nuestra audiencia? Bueno, el consejo es, retomando un tema importante de lo que hablamos el día de hoy, ámense en familia, aprendan a amar en familia. Si leen el libro, todo lo pueden, aquel que me conforta, pueden encontrar pistas para ello, pero lo importante es que no den por descontado su familia, y sobre todo si son papás. El tiempo vuela, cuando ven atrás los bebés dejaron de serlo, se van de la casa, y hasta dónde llegarán en gran medida depende de nosotros como padres de familia, de manera que mi exhortación es a que como papás tomen su papel con seriedad, que aprendan a perder el tiempo con sus hijos, no sentados uno al lado del otro, cada uno con un teléfono, sino a perderlo, pero realmente esa convivencia que nutre, que une, que fortifica a las familias y que hace que los hijos últimamente lleven un buen camino. Pues Mauricio, muchísimas gracias de verdad por habernos dado la oportunidad de tenerte aquí en el estudio. Espero que todos hayan disfrutado el programa ahí en casita. Nos tenemos que ir, pero bueno, tenemos mucho tiempo, así es que próximamente te traeremos una vez más aquí al programa. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y gracias una vez más por acompañarnos. Al contrario, será un placer. Saludos a todos. Latina, actitud latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud latina, es algo que nos conecta desde México.